Vamos con la vivienda. Desde las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, con esa bonificación fiscal, esa rebaja en los impuestos en el IRPF, en el caso de que no se suba el precio de los alquileres, hasta ese balance que nos ha hecho Pablo Anzola, porque una cosa nos va a llevar a la otra, porque una cosa son las propuestas que se plantean y otra es lo que se puede sacar adelante en un Congreso donde el Partido Socialista no tiene mayoría para poder sacar ningún tipo de medida y además, en este caso, en el caso de las medidas presentadas ayer, cuando inmediatamente sus propios socios de gobierno, además de los otros socios de investidura, algunos de ellos, pero su propio socio de gobierno dijo que no estaba de acuerdo con esta medida. ¿A ti qué te parece esta iniciativa que presenta, Carlos, el presidente del gobierno? Bueno, yo creo, como se suele decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones y creo que el gobierno acierta cuando busca todo tipo de soluciones, una más imaginativas, otra menos imaginativas, y esto, digamos, puede tener algún efecto, pero es un efecto muy limitado. Es decir, evidentemente se benefician más los caseros que los inquilinos de esta medida porque tiene una declaración fiscal y al final todos los contribuyentes vamos a pagarlo. Pero si conseguimos que muchos caseros, no sé, algunos decenas de miles o cientos de miles, pues no revisen la renta, pues creo que es una buena noticia. Es decir, pero creo que es un alcance muy limitado. Lo que sabemos es que, y son datos del Banco de España del segundo trimestre del año 25, es que la rentabilidad de la vivienda es el 15,9%. Esto se desagrega de la siguiente manera. El 12,7% es el aumento del valor patrimonial de la vivienda simplemente porque sube el precio de las casas. Y el aumento de la renta por alquiler es el 3,2%. Es decir, es muy rentable tener una vivienda en propiedad en España, casi un 16%. A esto habría que descontraer la inflación, pero bueno, estamos hablando del 13-14% estaría subiendo la rentabilidad de la vivienda, que es a largo plazo es mucho más rentable que la bolsa. La bolsa el año pasado subió cerca de un 50%, pero a largo plazo no sube un 16% como sube en el caso de la vivienda. Por lo tanto, lo que tenemos que atajar es el problema estructural. Y yo creo que hay que empezar a hablar claramente de medidas mucho más contundentes, como dice el presidente de gobierno. Y si más del 50% del precio de una vivienda tiene que ver con el suelo en las grandes ciudades, habrá que atacar el problema del suelo. Y la única manera de atacar el problema del suelo, porque muchos promotores no pueden entrar porque los precios son carísimos, es expropiar. Es decir, lo mismo que se expropia para construir una línea de Renfe, para construir un puerto que se exporta para hacer una carretera, que se expropia para hacer una carretera, ¿por qué no se expropia para ofrecer suelo gratuito a 75 o 99 años a todos los ciudadanos? No solamente a ciudadanos, sino involucrar a las empresas en ese proceso constructor. Es decir, que haya desgravaciones fiscales para que empresas que tienen 100, 200 trabajadores y que tienen edad media, a lo mejor 30, 35 años, y que los empleados están buscando empleo, buscando una vivienda, ¿por qué no se convierte en promotores con todas las ventajas fiscales? Y además el gobierno lo que haría en este caso es simplemente ceder el suelo gratuitamente durante 75 o 99 años. Creo que hay que ir al problema estructural y yo creo que ese tipo de medidas están bien orientadas, están bien dirigidas, pero son insuficientes en mi opinión. Edu. Bueno, yo creo que este es un clásico asunto de desequilibrio entre oferta y demanda, que es donde se sitúa el problema de la vivienda, sobre todo en el ámbito del alquiler, ¿no? Porque mientras que la población española en los últimos 5 o 6 años no ha parado de crecer, es muy probable que a final de este año o principios del 27 España alcance la cifra de 50 millones de habitantes, pues el volumen de parque disponible de vivienda en alquiler no ha parado de crecer. Lo ha hecho en los últimos 5 años un 27% de caída. Media en el conjunto del país, con algunas ciudades, por ejemplo Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, con caídas superiores al 50%. Hay agencias inmobiliarias que hablan de que por cada vivienda que se anuncia y que se ofrece al mercado hay entre 135 y 140 demandas de alquiler. Así que claramente hay un desequilibrio brutal entre oferta y demanda. Y yo creo que el Ministerio de Vivienda, que lleva tiempo tratando de generar consensos, porque a ese mercado al que nos referimos le suceden dos cosas. Uno, que tiene a la hora de su gobernanza una descentralización de competencias muy significativa. Es una competencia que afecta a ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central. Y en lo que refiere al gobierno central, le cruza por la mitad un eje, que es el de una aritmética parlamentaria compleja en una legislatura como es esta, ¿no? Así que yo creo que es ahí donde opera esta propuesta que ha hecho el gobierno.
Es verdad que diré que algo contraintuitiva con respecto a lo que el Ministerio de Vivienda ha venido haciendo a lo largo de toda la legislatura, que es consciente de las circunstancias del Parlamento, conscientes de las circunstancias del mercado y conscientes de la competencia descentralizada que interviene dentro del mercado de la vivienda, ha tratado de generar consensos todo el rato en el Consejo Interterritorial. En el anuncio de ayer no parece estar esto, porque es verdad que suena bien esto de limitar contratos de temporada, suena muy bien esto y se comprende bien esto de frenar la conversión de pisos de alquiler en fragmentación interna por habitaciones para ganar más dinero, pero no suena del todo bien esto de bonificar el 100% de los IRPFs de los propietarios que deciden no subir precio, por dos razones. Primero, porque el IRPF va a la base imponible, de tal manera que el que más gana, más bonifica. Segundo, porque esta es la típica decisión en la que el que gana es el que tiene y el que paga es el que no tiene. Y tercero, porque es la enésima transferencia de renta que el conjunto de la sociedad hace a aquellos que teniendo deciden no subir precio. De tal manera que el que gana es el que tiene y el que no gana es el que no tiene. Y esa es la decisión que yo creo que está detrás de la falta de consenso que parece que las fuerzas políticas en el Parlamento anticipan que no le van a dar, ¿no? Esta es la clásica medida de compensación fiscal, no de regulación del mercado del alquiler. Y dice, si usted decide no subir sus precios, si usted renuncia al derecho que tiene a elevar el precio, por ejemplo, con arreglo al IRPF año a año, que es un clásico, ¿no? Sí. Un clásico, vamos a decir, normal, habitual, sano en el mercado del alquiler, pues nosotros, es decir, el Estado, y en nombre del Estado, el conjunto de la sociedad, o al revés, en nombre de la sociedad, el Estado, decidimos bonificarle su IRPF, que, insisto, es mayor la bonificación en la medida en que el IRPF es mayor, es decir, en la medida en que la renta es mayor. No es raro que haya disenso político en una legislatura como esta y haya contraposición de visiones, porque el Parlamento está muy fragmentado en el sentido que hay muchas voces, mucha presencia de partidos, no hay condiciones de gobernabilidad claras, lo hemos dicho 1000 veces, pero el primer elemento que es sorprendente es que no haya siquiera consenso dentro del Consejo de Ministros. Es decir, que Sumar no es un partido de la aritmética del Parlamento, Sumar es parte de la coalición de gobierno. Y sorprende que las medidas que cuando salen del Consejo de Ministros son colegiadas, competen al conjunto del Consejo de Ministras y de Ministros, pues en una medida del tamaño de esta y del volumen de esta y del ruido que va a generar esta en los próximos días y en las próximas semanas seguramente, no tenga siquiera el consenso interno del propio gobierno. Sí. Así que es difícil esperar que si no tiene el del gobierno vaya a tener el del Parlamento, mucho más el de la descentralización competencial, que lo veo demasiado sofisticado, demasiado complejo. Así que diré que es un ejercicio teórico de aproximación a qué hacemos con el mercado de la vivienda, que está muy bien, pero algo me dice que al Boletín Oficial del Estado no llegará porque las fuerzas políticas dicen que no llegará. Ahora, desde el punto de vista teórico, la inyección de dinero del conjunto de la sociedad a quienes más tienen no es muy progresivo, excepto que nos hayamos perdido algo en esta medida que nos falte por conocer, que es posible porque estamos ante sus primeras horas, ¿no? Pero a priori no es muy progresivo, más bien suena una medida regresiva. Mariola. Yo creo que no podemos hablar del problema de la vivienda, sino de una pluralidad de problemas que acechan al tema de la vivienda. Y esto nos invita a centrar la atención también en que no puede haber una única solución, sino una pluralidad también de soluciones. Y algunas de estas soluciones, además, tienen que ser soluciones a corto plazo, aunque no sean perfectas, como se está poniendo de manifiesto en esta que estamos comentando ahora, es que tienen que resolver un problema muy concreto que además es muy urgente, que es todo ese conjunto de contratos que se tienen que actualizar en este momento y que, por lo tanto, hay que intentar buscar una medida que palie, no que resuelva todo el problema, pero que desde luego que, digamos, alivie la situación de aquellos a los que se les va a renovar el alquiler y el precio del alquiler en los próximos meses. Y yo creo que en este sentido podríamos aplicar aquí ese lema de que lo mejor es enemigo de lo bueno y que todas las deficiencias que se han visto y con las que estoy de acuerdo en la medida que se ha presentado en términos de incentivo fiscal pueden tener un sentido cuando, insisto, estamos tratando de resolver un problema y además la urgencia de ese problema que requiere atender a la subida de los precios del alquiler que van a materializarse en los próximos días. Y además que viene esa subida de alquiler de otra medida adoptada en unos periodos de emergencia como puede ser la COVID, entre otras cosas, ¿no? Pero insisto, para mí la clave es analizar
que no hablamos de un problema de la vivienda, sino de muchos problemas de la vivienda. Y por supuesto que hay que atender, como decía Carlos, al precio del suelo, y entonces habrá que interpelar a los ayuntamientos, que son la entidad administrativa competente, y por supuesto que hay que apelar a esa insumisión de algunas comunidades autónomas para desplegar todos los instrumentos que permite la ley, y habrá que tomar medidas a este respecto. Y por supuesto que hay que incentivar la vivienda pública y por tanto la colaboración público-privada. Y por supuesto que hay que tomar medidas para también proteger la propiedad, y por supuesto que hay que reforzar ese escudo para parte de la sociedad más frágil en relación con el acceso a la vivienda. Y una última cosa, estos múltiples problemas que tiene la vivienda no solo son responsabilidades de los políticos, que por supuesto habrá también que pedirle más responsabilidad a los promotores y a la banca, que es que financia el acceso a la vivienda, y a los rentistas, que no pueden encontrar en esta emergencia nacional, bueno, pues digamos, la lotería que resuelva todos los problemas. Pero desde luego, en lo que respecta a la política, y aquí acabo, la política se la juega con este tema, y además la sociedad, yo creo que ya ha dictado sentencia de culpabilidad, o sea que mejor que nos pongamos manos a la obra. Yo creo que tiene razón Eduardo Madina cuando dice que hay un problema de oferta y demanda, eso es evidente. Es decir, si cada año se crean en España alrededor de 200.000 hogares y se construyen 120.000 pisos, pues evidentemente eso a lo largo del tiempo se va acumulando un desequilibrio. Es decir, pero ese desequilibrio en oferta y demanda en el mercado de la vivienda es distinto a otro tipo de mercados, porque si hay un mercado imperfecto es el de la vivienda, y por eso prácticamente desde la época de Roosevelt, desde hace más de 100 años, todos los gobiernos, todos los estados han intervenido en el mercado de la vivienda. Todos. Por lo tanto, lo creo que cuando se dice ahora mismo, decía Mariola, los ayuntamientos tienen que implicarse en el suelo. Pues si al ayuntamiento no se les implica, pues se les expropia. Como cuando construyes una carretera. Es decir, de verdad es más importante construir una carretera, que no digo que no sea importante, por supuesto que es muy relevante, que construir viviendas. ¿Y por qué no incentivamos fiscalmente a los promotores? Para que un promotor es que ahora no tiene incentivos de construir. En Madrid hay 2 millones de metros cuadrados que están ya planificados en el planeamiento para poder construir. ¿Por qué no construyen? Porque la vivienda le sale a 500.000 o 400.000 euros. ¿Cuánta gente puede comprar una vivienda? Pues nadie. Por lo tanto, tenemos que poner el acento en ayudar a los promotores que tienen mucho ocio ahora mismo porque les gustaría construir pero no pueden hacerlo para construir vivienda, y esa es la forma de equilibrar la oferta y la demanda.